A propósito, a las 4:40 de la tarde vamos rápidamente hasta los escenarios del Congreso de la República. Alfonso de León nos tiene información en vivo. Adelante, David, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Ha concluido una reunión del presidente del Congreso con el presidente del Poder Judicial, que ha visitado, parece ser súbita esta visita. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, como es de conocimiento público, estamos dando los pasos finales para la aprobación de la ley de carrera del trabajador judicial, que después de muchísimos años creo que se va a hacer realidad esta reivindicación histórica para nuestros trabajadores del Poder Judicial. Entonces hemos venido a conversar con el señor presidente del Congreso de la República, el señor Luis Galarreta, quien con toda amabilidad nos ha recibido, porque el día de ayer la Comisión de Trabajo del Congreso de la República ha aprobado por unanimidad la insistencia en el proyecto de ley o en la ley que ya había aprobado el Congreso, porque fue observada por el Poder Ejecutivo. Entonces, como la Comisión de Trabajo ya aprobó ayer por unanimidad la insistencia, hemos venido a pedirle al señor presidente del Congreso que lo ponga en la agenda de la Junta de Portavoces y también del próximo pleno que se va a reunir el día de mañana. Él nos ha hecho la promesa de que, superándose todos los trámites reglamentarios, el día de mañana puede, digamos, ya ponerse a consideración del pleno la insistencia a fin de que el día de mañana ya los trabajadores del Poder Judicial, que son un promedio de 27.000 trabajadores a nivel nacional, tengan por primera vez en la historia una ley que les va a reconocer sus derechos. Entonces hay el compromiso del presidente del Congreso que esto se ve mañana en el pleno del Congreso. Así es, efectivamente, una vez que se superen lo que se llama el recojo de firmas de los miembros de la Comisión de Trabajo y que le hagan llegar formalmente a la presidencia el documento, entonces él nos ha dicho que va a conversar con la Junta de Portavoces a fin de que se pueda incluir en la agenda del pleno de mañana también la insistencia de la ley de carrera del trabajador judicial. Esta es una norma que ha trascendido incluso varios presidentes del Poder Judicial, es esperado por mucho tiempo. ¿Qué beneficios le trae al trabajador del Poder Judicial? Bueno, en primer lugar, se establecen los derechos y también las obligaciones de los trabajadores. Se recoge el tema que yo creo que es ya vigente en el tema de la administración pública, que es la meritocracia, que para acceder a un cargo, para ascender en un cargo, tiene que primar en primer lugar la meritocracia. También, obviamente, se han establecido los niveles de la carrera de los trabajadores, en fin, todo lo que es necesario para que tengamos una ley de carrera que nos permita servir de base para otro tema, que es el tema de la escala de remuneraciones, que ya está prevista en la ley de presupuesto de 2018 y por tanto, una vez que ya sea promulgada o por insistencia en este caso la ley de carrera del trabajador social, ya trabajaremos en este caso con el Poder Ejecutivo para comenzar a acordar cuáles son los tratos que se van a dar en el tema de la escala remunerativa, a fin de que ya dejemos atrás esa historia perniciosa de los llamados bonos que se daban cada año y que eran simplemente transitorios y que nunca constituían un aumento real en la remuneración de los trabajadores. En cambio, ahora, con la discusión de una nueva escala remunerativa, creo que vamos a marchar a las mejoras de las nociones de nuestros trabajadores, que no será obviamente todavía, digamos, en la dimensión que nosotros esperamos, pero ya comenzamos a caminar a paso firme. Estaremos atentos lo que ocurra mañana en el Pleno, entonces, para esperar qué pasa con esta norma, por insistencia, además, debe ser aprobada. Permítame pasar a otro tema, que es este proceso de extradición del expresidente Alejandro Toledo. ¿Cuál es el trámite que se está siguiendo? ¿Cuál es el que se debe seguir de inmediato para esta extradición? Bueno, antes de venir a reunirme con el presidente del Congreso, he firmado el oficio de remisión al Ministerio de Justicia del cuaderno de extradición. En manos de la presidencia del Poder Judicial ha demorado más que 8 minutos el cuaderno de extradición, porque ya firmé el oficio y en este momento debe estar camino al Ministerio de Justicia, si es que ya no llegó hasta este momento el cuaderno de extradición, a fin de que el ministro de Justicia, el doctor Enrique Mendoza Ramírez, que ha dicho que está esperando para que le dé el trámite respectivo, lo ponga a consideración del Consejo de Ministros y bueno, ya ahí emitan, digamos, la decisión o la resolución ministerial que es pertinente. ¿Características de este cuadernillo? ¿Cuántos volúmenes más o menos? No es un volumen muy grande, yo lo acabo de ver, no son tomos de tomos. ¿Por qué? Porque no es el expediente en sí, es un cuaderno, o sea, son copias del expediente principal como si fuera una rama de un tronco
donde solamente están las piezas pertinentes que el fiscal ha pedido al juez de investigación preparatoria Concepción Carguancho que se arme el cuaderno. Pero este cuaderno ha sido revisado, obviamente, por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que preside el doctor César San Martín, quien ha emitido la resolución consultiva declarando procedente la extradición. De tal manera que en lo que respecta al Poder Judicial ya terminó el trámite, ahora está en manos del Poder Ejecutivo, que espero que lo haga con prontitud a fin de que sea remitido a las autoridades norteamericanas. Ahora, ¿cuál es el procedimiento luego de llegar a las manos del Ministerio de Justicia? Bueno, lo pone a consideración del Consejo de Ministros y luego a través de una resolución suprema el Consejo de Ministros o el Poder Ejecutivo, digamos, hace suya, digamos, el trámite de extradición activa que se ha planteado, y entiendo que ahí ya entra a trabajar la Unidad de Cooperación Internacional del Ministerio Público, que es la autoridad central en materia de cooperación judicial internacional. Y esta unidad está a cargo del doctor Alonso Peña Cabrera Freire, porque ellos tienen que hacer, por ejemplo, la traducción de la resolución, porque va a un país de habla inglesa, entonces tiene que irse en idioma inglés traducido, y junto con los documentos que también tienen que ser traducidos. Entonces yo me imagino que eso les demorará, pues, por decirlo, una semana, y luego por conducto diplomático será remitido al Departamento de Estado de Estados Unidos, que a su vez le hace un control preliminar y lo deriva al Departamento de Justicia, donde un fiscal norteamericano representa en cierto modo al Estado peruano y solicita que se le dé el trámite de extradición correspondiente. Luego va a ser derivado a un juez federal, que en este caso tendrá que ser el juez de California, quien hará una audiencia de extradición y dará una resolución que es inapelable. Y luego emprenderá el camino de regreso en el mismo sentido que lo acabo de explicar. Yo espero y tengo la expectativa de que la justicia norteamericana actúe con prontitud en base al principio de reciprocidad que debe primar en las relaciones entre 2 estados, porque nosotros tenemos firmado un tratado de extradición y esperamos de la justicia norteamericana un trato recíproco respecto al que nosotros lo hacemos cada vez que ellos nos piden una extradición. ¿Esa es una invocación a las autoridades norteamericanas? Efectivamente. Muy bien, pero concluido hoy día el trabajo del Poder Judicial, ¿reinicia ustedes la labor cuando llegue acá extraditado el expresidente? No. El proceso está en lo que se llama etapa de investigación preparatoria a cargo de un fiscal, que en este caso es el señor Hamilton Castro. Esta investigación preparatoria tiene un plazo. Cuando se venza el plazo, la Fiscalía tiene 2 opciones: o formula acusación, donde pide pena, reparación civil, o eventualmente podría también pedir el sobreseimiento si es que considera que no hay delito. Si es que hubiera acusación, se da una audiencia de control de acusación y luego se pasa a la tercera y última etapa del proceso, que es el juicio oral o juzgamiento propiamente dicho, donde los jueces, en base a un debido proceso, respetando el derecho de defensa, la libertad de prueba, pronunciarán una defensa condenatoria, una sentencia condenatoria o absolutoria. Pero, ya lo voy diciendo, eso todavía está, digamos, un poco prematuro, porque aún todavía ni siquiera tenemos el proceso de extradición terminado. Es decir, no podemos hablar por ejemplo, de juicio oral si es que todavía no se lleva adelante la extradición. Pero en fin, el proceso sigue avanzando, o sea, la extradición no paraliza absolutamente nada, es un trámite totalmente aparte e independiente. La investigación sigue, el proceso, por ejemplo, de colaboración eficaz con Barata, con Maima, siguen hasta que en algún momento espero que también ellos ya sean declarados formalmente colaboradores eficaces, porque hasta el momento son aspirantes o candidatos a colaboradores eficaces. Algo que ha llamado la atención, para terminar, presidente, es esta sentencia que absuelve a Artemio. ¿Cómo así se da frente a un delincuente terrorista? 500 atentados, 1000 fallecidos en sus manos. Primero, el señor Artemio, que es su nombre de guerra, por decirlo así, ya tiene una pena de cadena perpetua. Es decir, lo que se estaría buscando es otra pena, pero que simplemente sería agregar a lo que ya tiene. Es decir, no es que él no esté condenado, él ya está condenado a cadena perpetua, pero por otros hechos ha vuelto a ser procesado. Y según lo que la sala que lo ha juzgado ha considerado, no habrían pruebas suficientes para condenarlo, han tomado esa decisión que todavía tampoco es firme, porque puede ser objeto de una apelación por los fiscales o por los procuradores, y luego podría ir, digamos, a una sala de apelaciones. Es decir, no es un caso terminado, pero lo que también debe quedar claro no es que este señor no haya recibido ningún castigo, él ya tiene una condena de cadena perpetua. Hoy día el expresidente Ollanta Humala cumple 8 meses en prisión.
esta prisión preventiva. No hay ninguna acusación. Él ha hoy día publicado un artículo en un diario llamando la atención en torno a su situación. ¿Cómo puede permanecer tanto tiempo, dice, sin ninguna acusación? Bueno, yo creo que es obviamente, está en su derecho él de formular críticas, quejarse, digamos, de un trato que él considera que no es el adecuado, pero en fin, por el lado del Poder Judicial, ya en el entorno a la prisión preventiva, es un tema que está cerrado, que está agotado. Lo que yo más bien espero es que la Fiscalía avance en su investigación para que tome la decisión que corresponda, o formula acusación o no acusa, a fin de que ya se resuelva definitivamente la situación jurídica tanto del señor Humala como de su esposa. Pero como le digo, eso no está en manos ahorita del Poder Judicial, sino particularmente del Ministerio Público. Muy gentil, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien. Entonces, palabras del presidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez, quien ha sostenido una reunión, como él lo ha señalado, con el presidente del Congreso de la República para ver precisamente esta norma que ayer fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Trabajo. Es la carrera pública del trabajador del Poder Judicial, que mañana deberá ser votado, según ha anunciado, en el Pleno del Congreso de la República por insistencia. Muy bien. Retornamos a estudios. Adelante ustedes. Muchas gracias, Javier. Vamos a ver si realmente en la Junta de Portavoces hay esta voluntad política que se ha considerado para colocarlo en el pleno o en el debate del pleno de mañana.